de Baluchismes y cómo ser un hombre de valor. Ajá, abdominales. Y es precisamente por los abdominales que decidimos hablar de Platón en este podcast, que es Esto no es filosofía. Porque para hacer un recordatorio rápido, Platón, quien vivió entre 427 y 347 a.C., el nombre, hay teorías sobre cuál era su nombre. Le conocemos por el apodo, es básicamente como un narco. Le conocemos por el alias. Y hablando de abdominales, era porque era un hombre fornidito, ¿no? Era fornido. Un tuqueiro. Que es algo que uno no espera mucho de un filósofo, ¿no? Como... Sí, claro. Es como de un comediante, ¿no? No se esperan que un comediante sea guapo, no se esperan que un filósofo sea... No se espera que un comediante no sea depresivo, Ajá. que tenga... Sí, un filósofo tuco, por eso llamaba la atención. Es el único filósofo. Probablemente ese es el apodo que ganas cuando eres el único filósofo que es fit. Claro. Igual, obvio, si viene del privilegio, Claro. tal vez sí tenía alcance poder ser fit y poder ser fit. Claro, ir al gimnasio, comer, tomaba proteína De ley, no de sé, pollo, su de humano, bisonte, así. su humano pollo sin plumas. Comía pollo Comía sin pollo plumas. sin plumas. Casi digo plumas sin pollo. Me encanta que aquí, por favor, un aplauso para Walter White, que nos acompañó, para que vean que funciona Platón, verán, es que esto es lo interesante, y es que Platón, estas ideas a las que nos sabemos, la gente sabe, dice que es Platón porque algo me dijeron en el colegio. Y hablé con Raúl y Raúl me dice, puta, loco, yo era una verga en el colegio. Y le dije, a ver, pues, si tuvieras que, dame tus, A ver, 5 minutos de Platón. verás, antes que nada, yo quiero decir que cuando uno escucha la palabra filosofía, Ajá, uno sale corriendo. ajá. Es más, yo en el colegio, yo me acuerdo del teléfono del colegio. El llamado rápido eran los bomberos, la policía y mi casa. O sea, porque el colegio llamaban todos los días a mi casa porque era una bestia, loco. Ajá. Y cuando tú, yo no sé qué tiene que estar en tu cerebro para llamarle a alguien que se pone este tipo de camisetas a que venga a hablar de Platón. Digo, no sé. Entonces me puse a estudiar de Platón, con Ajá, conciencia. ajá. Y me parecieron cosas interesantes de ese man, y especialmente asociándolo un poco con la magia, ¿no? Creo que tiene una cosa. Tú algo decías antes de las ideas, de los orgasmos, que hagamos una gran orgía de ideas. Ajá. Y yo creo que lo principal que tiene él es esta entrada al mundo de las ideas, ¿no? Y como que divide mucho esta dualidad. Todos ustedes saben de lo que estamos hablando, porque les veo como que sí saben, ¿o qué? ¿O no? El mundo de las ideas. Sí, sí. Si quieren pueden alzar la mano y preguntar, digo. Eso. Pero como que divide mucho el mundo de las ideas Y el mundo sensible. y el mundo sensible, ¿no? Ajá. Y yo dije, hijo de puta, toda mi familia está en el mundo sensible. Ajá. Entonces, Y me dio un poco de vergüenza. el mundo sensible es de la generación de cristal, dices Del tú. mundo de la generación de... Bueno, la asociación que hice fue sensible porque sentimos. Las Ajá. cosas que podemos sentir Ajá. nos hacen sensibles, pero no siempre lo que podemos sentir es la verdad. Ajá. Y para mí eso es como interesante, lo más interesante que pude, lo que... Lo que sacaste de este man. Viste, ahora todo el mundo dice, yo siento que soy autista. Sí. ¿Por qué, careverga? ¿De dónde sacan eso? Ese debería ser un diagnóstico. Sí, ajá, ¿por qué? Y el pobre Sí, que sí es todo autista el se mundo es minimiza, como- ¿me sí, cachas? sí, todo el mundo Vale, siente verga. que es- Entonces digo, ajá. a ver, ¿por qué sientes? Entonces Es- tal vez todo lo que sientes es la verdad, digamos. Ajá, ajá. Sí, entonces son dos ideas distintas. O sea, una de las cosas que define a la filosofía de Platón es que cree que el mundo en general son dos mundos, básicamente. El mundo de las ideas, el mundo sensible. El mundo de las ideas es permanente. El mundo sensible es temporal, es imperfecto, es el mundo donde vivimos todas estas cosas. Un ejemplo que se utiliza mucho es el mundo de las ideas es el círculo. El círculo perfecto existe. Existe el círculo perfecto, pero es muy difícil dibujar un círculo perfecto. Claro. ¿Es cierto? Es así como cuando te compras no sé, una chompa en Temu, así. Y a la modelo se le ve súper bien. Y Y luego te recibes. llega y es de cartón, así de plástico. Es Es de papel. es Ajá. el mundo Claro. sensible es el Tenmu Ajá, de la entonces, realidad. Exacto. Ajá, ajá, me Temu gusta. es Me gusta. el mundo de las ideas y Ajá. lo que te llega Ajá. es el mundo sensible. Me encanta esa distinción. Sí. ¿Han visto que a veces se compran así como decoraciones en Temu que parece así como un lazo gigante para la puerta navideño y te llega un banner así mal impreso desde la puerta con el lazo? Básicamente eso es lo que nos decía Platón, ¿no? Eso es lo que nos decía Platón. O sea, podrías decir que Temu impide que veas la verdad. Claro. Temu impide que veas la verdad. Eso a mí me gusta. O sea, Temu, pero Temu es tanto más fácil. Temu. Ahí está. O Tuti.
Tuti también es como... Siento que este no es el mundo de las ideas, sino del lavado. Sí, sí. Claro. De las ideas limpias. El mundo del lavado. Rápidamente, el contexto en el que escribe, Platón escribe por sobre todo diálogos, su libro más famoso es La República, y es después de la guerra del Peloponeso, en la que Atenas, que es la ciudad democrática y supuestamente donde todos pueden, digamos, están medio entusiasmados con esta idea, vamos todos a participar, y su gran líder era Pericles, que era este man que era así como bien, digamos, intentaba ser bastante justo, pierde contra Esparta. Y todos sabemos, vimos 300. Y Hollywood es muy bueno. Es muy bueno en eso, porque sabemos que Esparta era solamente militarista y Ajá. gay. Ya. ¿No es cierto? Eso es lo que sabemos de Grecia. Es como eran... Y super fashion también. Y super fashion. Ajá. Sí. Les veo a los espartanos, yo también me hago gay, guapísimo. Claro. En Esparta todos eran Platón. Esa es la diferencia. Era una Ajá. guerra entre un montón de Platóns y un montón de albóndigas, ¿no? Un montón de Platóns y una ciudad en la que el único que hacía gimnasia llamaba la atención. Este es Platón. Claro. Entonces pierde Atenas contra Esparta, acaba esta guerra y Platón está profundamente traumatizado además porque su maestro, a quienes todos conocemos, Sócrates, había sido ejecutado. Y algo que una de las razones por las que esto le traumatizó tanto es que él pensaba y veía a Sócrates como el ejemplo o el referente de la razón, de alguien que no era muy fanático, alguien que por sobre todo hacía preguntas. Y decía, ¿cómo este man que está en pilas termina siendo ejecutado por un jurado de 500 o algo personas democráticamente? O sea, fue ejecutado democráticamente. Y Platón dice, qué chuchas. Claro, eso no es la democracia. Sí, esto me asusta, esto de la democracia y de que todos participemos en la toma de decisiones de una ciudad, de una polis, me parece un poco, es como cuando ves el fútbol y dices, yo no sé cuánto puedo confiar en esta hinchada. que se enoja y les mata a los otros, ¿no? Ajá, para que haga política pública. No sé cómo, no sé cuánto quiero a la hinchada del Barcelona manejando el Ministerio de Salud. Claro. Que ¿Cómo? Falta Platones ahí. Sí, les falta un Oye, par de yo Platones. también me pregunto, si Platón lo traemos acá, Ajá. ¿qué partido político le contrataría al man? Verás, Platón era súper, yo insisto que Platón era como, porque él, mucho de lo que escribía era lo que decía Sócrates, que es básicamente tibio. Platón sería de la izquierda democrática. eso iba a decir. No sé. No, yo creo que no. Yo difiero, yo creo que el man sería de ADN, loco. ¿De la ADN, ¿te crees? Porque Yo le veo como un León Roldós, así. ¿En serio? Yo es que, loco, el man guapo. Ajá. O sea, para ADN tienes que ser guapo. De ley, son full guapos, no jodan. Ajá. Mauro, son guapos, no me jodas. No seas resentido. Ya, sí. O sea, sí. tú dices tipo un Jan Topic, es Platón. Bueno. Él también es... Ya Ponte Topic la estaba Diana muy Jacome, guapa. El Novoa, a ver, alce la mano, ¿quién le haría? No, Yo es no tan es guapo. que le haría. Estoy solo ejemplificando quién tiene que alzar la mano. ¿No? Yo creo que no es tan guapo. Yo creo que el fenómeno de Novoa de la guapesa fue lo mismo que pasó cuando Correa entró, que era como que estábamos acostumbrados a ver gente sus así ojitos como, verdes. ajá, y Borja, decías como, sí. wow, esos ojitos, así. Eso pasó con el Novoa, como que estaba Lenin, estaba Lazo y de repente viene uno que estaba medio, pero ya te das cuenta que no es tan guapo León, eventualmente, claro. ajá. Sí. guapo. Oh, por Dios. ¿Cómo? Oh, esta información ¿Cómo? Esta información, hijo de puta. Ja, no sabes. Yo creo que vamos a Pero que calza. mo- Me encanta. ¿Ah? Sí. Que calza 48, dijiste. Lucio calza 48. De fuente. Yo digo moción para que regrese la 3. Sí. Porque en verdad con Lucio Para que nos estábamos pongan mejor. 4. Me encanta cómo pasamos de Platón a plátano. Con eso, un aplauso por favor para Raúl. Muchas gracias. Gracias. Magia y filosofía. Magia y filosofía. ¿Tienes algún show que...? Y con eso, pero Raúl, puedes hacer te lo sigan, mismo que te para que sigan. para la entrada de Mauro, lo que sí te contaba, puedes tú darle este mismo para que entre punch, En el punch, punch, tipizado. punch, punch, Sí, punch, punch. verán, cierren los ojos y va a aparecer aquí. Hazlo de Lo de los deditos. Que se mueva. hazlo de los A deditos. ver. Les hago uno para que vean que... Te tengo el micrófono. Ah, sí. No, sin cartas, claro. Verán.
Es que yo creo que lo que estuve pensando, la magia, porque realmente no ocurre la magia, pero el espectador completa la magia con su pensamiento. Como Ajá. que igual la magia depende de una idealización, Ujú. digamos, ¿no? Como me pareció interesante como la asociación. Y las necesidades básicas que apela a la magia, es muy como primitiva ahí, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo de magia. Ya, no dije eso, pero voy a hacer algo de magia. Vale. A ver, todos, miren, esto es muy simple. Manos de adelante, todos, manos de adelante. Sí. Muevan los dedos. Sí. Ojo, la mano derecha hacia abajo. La mano izquierda hacia arriba. Cruzamos las manos. Ven los pulgares, giramos hasta que apunten hacia el suelo. Y entrelazamos los dedos. Ahí. ¿Sí? ¿Cómo vas? Bueno. Vamos. Con un poco de ternura. No, dale. Sí. Ahí, bueno, no. Ahí. Exacto. Así. Perfecto, muy bien. Ya todos estamos ahí. Sí. Con los pulgares hacia abajo. Ajá. Bien. Y ahora, miren, muy loco. Y voy yo primero, ¿ah? Miren, giro hasta que apunten hacia arriba. Dice eso. ¿Quién cachó eso? Nadie. Nadie pudo. Tal vez estoy en el mundo de las ideas. A en la ver. calle. Bravo. Gracias, Bueno, gracias. Raúl. Eso es. Un aplauso, por favor. Un aplauso para con Mauro energía Andino. y con mucha magia para mi querido Mauro Andino. Pásale el micrófono, le pasamos ese micrófono. A ver. Aunque se siente ya. A ver. Sí, acomódate. Bienvenido, por favor, un aplauso para Mauro. Gracias. Qué pena, creo que se fue alguien porque estaba esperando y se fue antes, se fue con los chistecitos. Sí, el politólogo. El politólogo se fue. El politólogo nos dejó. Sí, Santiago, Sí. Santiago, Sí. estaba por aquí. Santiago. Sí. Vuelvo. Dijo que te vuelvo. dije No, después. yo creo que es del tipo de, no, yo vuelvo para Ya que vuelvo, no digas, ya no te vengo, vayas. ya. Ya, Muy, vuelvo. muy formal. Sí, Se sí. hirió cuando dijeron eso de eres politólogo y no tendría posibilidad de conquista. Y Sí. Raúl le mandó, Sí, Raúl le Raúl. mandó. Y tú también te heriste un poquito de eso. No, yo tranquilo, bueno, capaz un poco. Entonces, Mauro Andino, ustedes deben conocer a Mauro Andino. Yo le conocí de una forma muy poco, de lo que pocos esperarían conocer a un personaje como Mauro Andino, donde le conocí yo, que fue rosteando y burlándonos de Luis Eduardo Vivanco. Claro. Sí, En la posta, con Denise Yo también. también sí. estuve correcto. Y luego de Sí. eso nos funaron. Ahí Sí. luego Luego nos buen funaron. tiempo por uno de los chistes que espero que no repitan. Que no repita. Claro. Que no, Sí, ni así. siquiera fue nuestro. Claro, fue siquiera de fue Cucho con Fue de Q. Cucho con Q. Fue de sí. Cucho Ajá. con Q, pero fue Sí. inevitable no sonreírnos. Y, bueno, en fin, Y nos Ese día descubrimos que Mauro ha sido estandapero ha también. sido solo, muy bueno. Sí, muy solo chistoso. no se sube a los shows porque... o sea, luego Tiene de autoestima. dos whiskies que me brindaron ahí al lado del Loco Baldión, cualquiera un poco se desinhibe y Se se desinhibe, suelta. sí. Entonces, Claro. Con por el eso loco fue. Baldión, sí, es toda la razón. Cierto. Sí. Toda la razón. Pero solo whisky nomás dio, por Whisky, favor. sí, nada más. Sí, Nada solo más. whisky, nada No, más. no ir a Nada donde va. No, Nos no. quedamos ahí tranquilos. Mauro, yo me quería invitarte porque como alguien que piensa mucho sobre la democracia y sobre el gobierno y sobre la justicia, ¿qué pasa con este filósofo tan importante? Entonces, Platón, lo que les decía, Platón se vuelve un crítico de la democracia. Y lo que él plantea es que una sociedad que para que funcione debe dividirse un poquito como debería funcionar el alma. Entonces, dividirse entre la razón, la cabeza, el pecho, el valor y el coraje, y el estómago, los apetitos. Y que aunque el estómago y el pecho, el estómago es súper necesario y nos mueve y nos mueve en la vida y tal vez encontramos sentido en la vida porque tenemos hambre y queremos culiar y Sí, tenemos sí, sed. habla de eso, habla de Sí, eso. sí, Sí, es como sí. todo esto que Digo, mueve. no de forma tan grotesca, pero habla de Pero eso. habla de dice eso. queremos entretener Fornicar. nuestras partes. Sí, fornicar. Copular. Copular, coito, Sí, 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 el sí. coitus. No, entonces él dice esto es necesario y es tal vez por lo que encontramos también en parte sentido a la vida, pero si esto y esto no se rigen por la cabeza, estamos en problemas. Entonces un poco él define la justicia de la polis o de la ciudad como primero cada rol debe respetarse, debe cumplir con su función. Ahí encontramos la justicia y por sobre todo la razón debe regir. Y por eso, más que la regla de la mayoría, tal vez lo que más nos beneficiaría es el imperio de la razón, que viene digamos, por la mano de filósofos reyes. Entonces, el filósofo rey, que es un poco un tirano, ¿no? Un tirano sabio,
Entonces quería preguntarte a ti, tú que creo que te consideras un demócrata. Absolutamente. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Es una idea que tiene sentido. Y ya que me planteas esa pregunta de si me considero un demócrata y sin querer pasarme de aburrido, yo creo mucho en ciertos principios liberales. Muchas personas pueden creer que yo rechazo el liberalismo en su conjunto. Yo creo en varios principios liberales. Ajá. Por supuesto, tengo mi posición política de izquierdas y me creo un socialista democrático en sentido estricto. Dicho esto, y un poco para hacer reminiscencia de lo que acababas de mencionar, esto de que el ser humano también tiene una alma que apela a saciar y a satisfacer sus deseos, sus necesidades, el alimento, El la delicioso. sexualidad. Ajá. Yo traía mis apuntes y encontraba que lo denominaba como el alma concupiscible, el alma concupiscible. Y de otra parte, pues el alma racional y el alma, por acá donde está, y el alma irascible. Dicho esto, sí creo que es importante un poco partir desde el contexto en el que se desarrolla Platón, porque no estamos hablando de la misma democracia que hoy tenemos, Ajá. sino de una democracia directa. La Selectiva. democracia ateniense era un espacio mucho más reducido, donde la polis tenía menos densidad demográfica, donde había la posibilidad de participar en los asuntos públicos. La democracia representativa, como la conocemos hoy en día, evidentemente es una democracia de masas. Claro. Y la democracia directa en esa época permitía, entre otras cosas, que los que eran considerados ciudadanos puedan participar. Las mujeres no, los niños no, los esclavos extranjeros no. no, los esclavos no. No. Entonces, más allá de ese principio que Platón planteaba de la igualdad ante la ley y de la igualdad en el ejercicio de participar en los asuntos públicos, también había restricciones. Ahora, en ese marco sí hay algo súper chévere que él plantea y es esta búsqueda constante de la justicia y Ajá. del bien común. Y él ahí plantea, por ejemplo, que para poder alcanzar esto es fundamental de alguna manera tener un gobierno aristocrático. Pero cuando hablamos acá en estos O tiempos sea, los actuales de florines al aristocracia, poder. no. Entonces, Y a sí, eso ADN quiero llegar. de verdad. Sí ha existido, digamos que una distorsión de lo que en ese momento se entendía por aristocracia, Ajá. digamos en la democracia ateniense. Porque hoy por hoy la aristocracia uno lo asocia únicamente como el gobierno de los nobles o incluso de los ricos, de los poderosos. En ese momento la aristocracia era entendida como el gobierno de los sabios, del conocimiento, de los que tenían la información adecuada, que se habían preparado desde niños incluso, no solo intelectualmente, y ahí lo ato con lo que ustedes decían, sino físicamente. Físicamente, ¿no? Noboa solo se preparó físicamente, intelectualmente, le faltó de largo, él solo leyó una parte de Platón y en el resto le quedó debiendo. Hay una frase de Shakira, ¿no? Cuando le es una frase a Piqué. Ah, claro, lo que le dice a Piqué, Sí, que es así como ejercita. ejercita también la Ejercita, mente, sí, mucho está el feo. cuerpo, claro, sí, cuando pasó lo de la ruptura. Sí, me parece la que ruptura. le queda a Noboa también, le queda a Noboa. Entonces Platón dice hay que ejercitar la mente intelectualmente, pero también el cuerpo. Y por eso Ajá. es que, digamos, proyecta esa imagen de un tipo musculoso, pero que al mismo tiempo habla mucho de la racionalidad Ajá. y de esta posibilidad de un buen gobierno en el que sea dirigido por los mejores. Y los mejores tendrían que ser este conjunto de sabios que se preparan desde niños. Y hay un elemento fundamental que creo que uno lo puede extrapolar hasta los tiempos actuales, el tema de la educación. Para Platón era fundamental ir formando desde la niñez a aquellos cuadros que en un momento determinado iban a gobernar. Claro, tenían que ser preparados para gobernar. Exactamente, y que había que irlos preparando y que esa especie, no sé si llamarlo consejo de sabios o esta tiranía de los filósofos reyes, Ajá. eran los que al final del día tenían el más amplio sentido de las virtudes cívicas, es decir, personas que anteponían sobre todo el interés por servir y que tenían un espíritu tan elevado que no tenían ninguna otra cosa en su cabeza que servir a la polis, a la comunidad, no servirse del cargo, no enriquecerse. Y por eso es que debajo de la aristocracia empiezan a aparecer estas otras formas de gobierno también como la plutocracia, la oligarquía, Claro. y luego la democracia, y luego en el último de los casos ya la tiranía, cuando digamos todo explota porque todo es parte de un desorden. Uno de estos se toma
demasiado en serio su rol y dice, no, yo soy el único sabio. Claro. O sea, tú dices que empezó con... ¿Por Sócrates te referías? Perdón. No, con todos estos Cualquiera, tiranos, como cualquiera. luego Nerón en Roma. Bueno, ¿no? bueno. O sea, tú dices que todo salía como que de las buenas intenciones. Desde el punto, o sea, desde el punto de vista de Platón, los sabios eran gente que estaba tan preparada, tan formada intelectualmente, que ellos tenían una concepción moral, ética, que les iba a impedir caer en la tentación de acceder, por ejemplo, a la riqueza. O de privilegiar la acumulación del dinero por encima del bien común. Claro, ellos no iban, en Entonces, teoría digamos, no iban a... claro, o sea, en teoría suena maravilloso. Claro. Digamos que es el gobierno de los sabios. Y ahí yo, de hecho, lo extrapolo acá. Hay un autor de un libro que me olvidé de traerlo y que me estalló la cabezota. Pero les traje constituciones, por si acaso, y les voy a regalar. Ya que vamos a hablar del gobierno de los sabios y que deben gobernar los mejores, yo traje unas constituciones. Mi A padre mí más me- luego va a venir y les va a regalar Sí. una constitución a cada uno. A mí me queda bien que me regalen la Constitución. Yo nunca he leído la Constitución. Si ves, ¿te ¿Sabes das por cuenta? qué? ¿Por qué? Porque no me quiero encariñar. Muchos derechos y luego te vas a sentir desilusionada. Eso es lo que estás diciendo. Totalmente. Es como... Pero cuando uno ama de verdad, tiene que luchar por ese amor. Pues, o sea, también, es como claro, decidir no emplasticar el certificado de votación. Dices, no, esto no. Ay, no, ¿crees bueno. que luego va a cambiar? Sí, No, pero está ahora ratificada. En noviembre del 2025 fue ratificada. Pero las llaves, eso- yo te di las llaves. Tú tienes las llaves. Sí, ya te di. Para que por favor reparta unas constituciones acá, ya que estamos Nunca hablando del gobierno de los sabios De los y sabios. que hay que educarse y que hay que prepararse y todo lo demás. Bueno, algo que a mí me parece chéverísimo, yo lo extrapolaba con un libro que es de un autor que se llama Jason Brennan, que se Ajá. llama En contra de la democracia. Ajá. Este tipo cuestiona muchísimo que en los actuales tiempos la democracia es el peor sistema de gobierno para la toma de decisiones públicas. Y ojo, O sea, él dice que es el peor. no me estoy adscribiendo a lo que él dice, pero me pareció fundamental leerlo. Esto va a sacar un clip. va Cuidado, a sí, salir sí, un por clip. eso rapidito lo dije así para Mauro que Andino. no tengan chance así de editar. El No tengan correísta chance de Mauro editar. Andino. No, el amigo de Leonidas Sí, Issa, sí. que- En fin, Visionarias, yo- así bueno, como se- sí, correcto, en Visionarios. O Mauro en Andino. altavoz ahí Sí, con sí, Jimmy sí. Jairala o alguno. En de la estos. data. En la data. Mauro Andino. Y con una pausa que dices, la democracia no es... Y te ponen Sí, tu cara así, en sí, blanco y negro. en Mauro fin. Andino. Por eso digo, no es que estoy de acuerdo, pero leí el libro porque creo que hay que leer de todo y hay que tener varios elementos para poder hacerse un juicio de valor. Ajá. Y bueno, este autor dice, entre otras cosas, que en todo el mundo Ajá. la democracia no permite decidir adecuadamente sobre los asuntos más importantes de la sociedad. Ajá. Y esto se ata con lo que decía Platón. Platón decía en su momento y hacía una analogía, una comparación de que si es que hay un grupo de marineros. ¡Uy! ¡Cuidado! Sí sobrevivió. Ese no es el tema. Bueno, esto no se puede editar para que sea así como que revolucionario. el Eso está momento. buenazo, está buenazo para editar ese. Bravo, un aplauso. Ahí está. ¿Seguimos? listo, ya, muy bien, vamos, sigamos. Bueno, Él Después es de antidemócrata. la caída de la bueno, democracia. luego, así a veces se derrumba la democracia. Ahí se Es derrumba. un ejemplo clásico de nadie espera, nadie sospecha. No, pues que se derrumbó la democracia. Entonces, así sucede en muchas ocasiones. Bueno, yo te decía que este tipo, Jason Brennan, piensa que la democracia no es el mejor mecanismo para la toma de decisiones porque no todos los ciudadanos están educados para saber sobre los temas que deciden. Y es bastante provocador Claro. y da argumentos muy positivos. Si uno lo extrapola a lo que decía Platón, entre sus críticas más voraces a la democracia, que no Ajá. era del todo un antidemócrata, o sea, eso hay que decirlo, tenía críticas a la democracia y tenía ciertas cuestiones que también hablaba a favor de la misma.
él decía... No era fanático en contra. Claro, ¿no? exactamente. No era hater del todo. No era un antidemócrata, Ajá, sino ajá. que tenía críticas. Y uno de los grandes bemoles que él veía en la democracia era que había gente que iba a tomar decisiones sin conocimiento. Claro. Y que eso iba a ser susceptible incluso de que aparezcan líderes demagógicos Ajá. o, por ejemplo, astutos que al final del día iban a destruir incluso lo que quedaba de democracia, que para él no era el régimen adecuado y que iba a devenir en la tiranía. ¿Por qué? Porque iban a seducir al pueblo, iban a engañar y que la gente sobre todo no estaba preparada para tomar Discernir. decisiones Pero- sobre los asuntos más importantes, porque decía que existía una especie de gobierno de la mayoría donde se imponía la tiranía de las opiniones. Ajá. Y- Eso está, para mí eso es lo importante. ¿Cuál es la tiranía de las opiniones? Define la tiranía de las opiniones. A ¿Como ver. Platón o como yo? No, la sociedad que vivimos. A eso me gusta, eso me gusta, sí. ¿Podemos? Sí. A ver, sí, sí, Dele, intercambia, dele, intercambia. vamos ahí. Sí, sí, me parece súper importante. Que preguntaron. Yo sí creo que al día de hoy sí hay una especie de tiranía de las opiniones. Y la opinión no es lo mismo que un buen argumento. Y ahí hay un librazo que a mí me gusta mucho de José Antonio Marina, que es un filósofo español, que se llama La vacuna contra la insensatez. Y José Antonio Marina dice, entre otras cosas, que es verdad que la libertad de expresión debe respetarse. Sí. Y por supuesto es un derecho que debemos, que debemos hacer valer. Pero José Antonio Marina al mismo tiempo dice, ojo, no toda opinión es respetable. Claro. O sea, si a usted le van a hacer creer que porque hay derecho a expresarse, entonces perdón lo que voy a decir, estamos en un programa informal, que cualquier huevada de opinión, que usted diga, debe, vale, usted verga. debe sentir, ya, correcto, usted es más explícito. Es que las Cual- opiniones cual- son como las fotos de penes. Cualquier opinión que valga y uno tenga que Nadie te las asentir pidió. y decir, vale, no, en lo absoluto. Y él dice, este filósofo José Antonio Marina, extrapolándolo a este tiempo, él dice, hay que desmontar esas opiniones, hay que criticar esas opiniones, hay que decir, y él es duro, dice, hay que decir que esas opiniones son estúpidas, pero hay que demostrarlo. Porque si no, y ahí es la vacuna de la insensatez, porque si es que uno no hace eso, entonces lo que va a pasar es que esas opiniones se van a seguir esparciendo en el Sí, espacio. pero espérate, espérate para. Sí, ahí está, verás, una, porque yo estoy. Vamos una a una. Vamos una a una, así vamos como- una a una. Porque esto no es democrático. Esto no es democrático. Ya, esto Esto no es un Atenas. debate. Esto no es Atenas. Esto es Esparta y los que tenemos los micrófonos somos nosotros. O sea, Yo soy... no, y los que todavía estamos sobrios. No, somos y vamos a nosotros. hablar, y vamos a hablar, y vamos a Entonces, hablar, y vamos a responder. Pero parte del contexto importante. Hay una imagen por la que Platón también es muy conocido en este tema de por qué se confía o no en la opinión o el criterio de la mayoría. Y es una alegoría famosa. Una alegoría Sí. para la que Denise tú tienes la... La alegoría de las cavernas. Sí, la Las alegoría de las... cavernas. Que básicamente... A ver. Hola, amigo. Bienvenido. Que básicamente... La alegoría de las cavernas básicamente nos dice que nosotros en nuestra conciencia es como que vivimos dentro de una caverna, de una cueva, y lo único que conocemos de la realidad son las sombras de nosotros mismos o de las cosas que existen dentro de la caverna. Y que la única manera de saber cuál es la realidad es saliendo de esa caverna, pero salir de la caverna implica... O sea, si Dejar es el que... celular. Exacto, dejar el celular. Aunque suene gracioso, es- es verdad, es Y verdad. es súper, yo sí digo, como que si a mí me dan la opción de tener como la claridad y el conocimiento y como dicen en el hinduismo, llegar al Brahman o seguir viendo TikTok, capaz, elijo TikTok, ¿no? Como que de ley estaría así como llegando al Brahman diciendo, hijo de madre, y ahora será que están llegándome notificación. espero que no se haya subido accidentalmente un nude, así a una historia, ¿no? Como que, ¿qué va a estar pasando? Entonces es difícil porque la idea de la caverna es que cuando tú sales y adquieres el conocimiento absoluto, dejas atrás todo lo que en verdad
Era estaba- tu realidad. Rompes las cadenas. Esas cadenas, ¿no? Ajá. Y esa alegoría es súper bacán porque se supone que el que logra romper las cadenas y sale de la caverna, Ajá. ve la luz del sol y ve que el mundo real era totalmente Claro. distinto Al- a lo al que de- veían adentro, porque veían solo sombras, ¿Y qué? producto de la luz y veían imágenes. ¿Y Y, si tus pensaban ojos- que solo eso era lo Ajá, real. Y si tus ojos no están acostumbrados a ver el sol y ves el sol, no es una cosa fácil. Exacto. O sea, De necesitas hecho- como protección. De hecho, a es eso. súper bacán porque la historia dice que el que logra romper las cavernas sale y regresa a decirles al resto, oigan, lo que hemos estado viendo aquí no ha sido como creíamos. Bros, No era tienen real. idea. Y Oigan. empiezan incluso a burlarse, dice la Claro. leyenda, y empiezan a decir, estás loco, ¿no? Y eso extrapolándolo al mundo actual. Como, Claro. Creo que pasa un montón, como cuando hablas con tu tía del grupo de WhatsApp y ella te dice, no, es que sí, son narcos o sí han hecho tales pendejadas y en la práctica, o sea, Claro. robaron. como, Pero como decirle a tu amiga, como, oye, ya no salgas en citas de Tinder, porque en verdad, Amiga, date cuenta. ajá, como amiga, date cuenta, en verdad, cuando llega el man de Tinder no es como en la foto. ya. O sea- Eso es ya. Ajá. Eso es ya. Oh, perdón, una paréntesis rápido. ¿Han visto ahorita que la gente ahora se embellece con la inteligencia artificial? ¿No les parece que es un problema hacerlo y subirlo como la foto para el Face? Sí. Sin ningún no, tipo de y sí. aclaración. Pero yo creo sí que se es, nota, y sí pero se yo nota. creo que es parte de la sociedad líquida en la que vivimos. O sea, lo que hablábamos de la teoría de la alegoría de las cavernas. Ajá. Esta lógica de vivir bajo las apariencias, de Claro. vivir bajo percepciones que en la práctica no son la realidad. Ajá. Y entre otras cosas, para identificar la verdad, me parece que en el tiempo actual es fundamental, entre otras cosas, entender que no todo lo que vemos en redes sociales es la verdad. Y mira, esa es la pregunta. Tengo una pregunta para ti interesante al respecto, porque creo que si hay un momento en el que uno duda de la democracia, es en los grupos de WhatsApp. Todos estamos en un grupo de condóminos. Todos estamos en un grupo Sí, de condóminos eso donde es dices, donde no hay necesito democracia". un dictador aquí. Sí, totalmente. Necesito que el economista Santiago, solamente es economista Santiago, que pone algo así como, ¿qué pasó con la puerta? ¿Qué pasó con la puerta? Se está haciendo y no está haciendo nada. la soy administración. yo. Eres tú. Sí. Tú eres economista Santiago. Yo soy la que dice, ¿por qué pusieron trampas de ratón? ¿Hubo algún roedor en el edificio o están desperdiciando mi alícuota? Tú participas. Yo soy el economista. Pero ahí hay otro tema súper interesante, porque en determinados momentos, y hablando de Platón nuevamente, él dice que cuando el Estado entra en un proceso de descomposición absoluta, Ajá. lo más probable es que aparezca la tiranía, porque va a aparecer ese líder demagogo, fanchote, no fachote, sino Como fanfarrón, sí. fanfarrón, mentiroso Carismático. y carismático. Él Sí. critica lo del carisma igual. Y, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hitler dice, le estás diciendo que fue Ese es Hitler. un buen ejemplo. ¿Cuál fue la premisa de Platón? Para Platón, la gente que tiene discapacidad, la gente que no está en la... literal, no era ciudadano y Claro. no está en la capacidad de Dicen que para Platón la gente con discapacidad... Para Platón, Claro. Pero es un buen ejemplo porque Total. igual, trayéndolo, digamos, a esos tiempos históricos, Claro. lo que él dice es, cuando el Estado está en proceso absoluto de descomposición, lo que va a suceder es que aparezca Y- la tiranía. Yo sé que vas a apreciar esta referencia, Mauro. Tú también. Platón lo dice, pero también lo dice Harvey Dent. Harvey Dent. Y lo dice a Bruce Wayne sin saber que está hablando con Batman. Él le dice que Bruce Wayne, que lo siento, que insisto, Bruce Wayne es tanto como ADN y no Daniel Noboa. claro. El multimillonario que prefiere invertir en armamento que en educación Obvio. pública. Es un millonario que decide salvar el mundo porque no tienen qué más gastar. Sí, y es como que yo estoy seguro que Daniel Noboa habla así. ¿Tú crees que él se imaginó Yo con mis eso? Sí, millones. totalmente. Y se siente identificado. Él tiene un disfraz de Batman que Lavinia ama.
estoy seguro. Es el fetiche de la Estoy viña. seguro que esa es la Claro. manera en la que ellos están así, living la viña loca. No, estoy seguro. Con el de bestia también. Por favor, editarán esto, por favor. Editarán esto, por favor. Pero ¿qué dicen? Dicen, le dice, Harvey Dent le dice, en Roma, ¿no? En momentos de ataque, había un ataque bélico, se suspendía un poquito la democracia. Entonces, eso es interesante, esa idea de que... Claro, es que ahí nace el autoritarismo, porque en momentos de absoluta destrucción del Estado y cuando las instituciones no sirven, y no solo en esa época, sino ahora, es evidente que la gente en su desesperación va a abrazar al autoritarismo. Ajá. Y eso, como decía nuestra amiga, ha sucedido a lo largo de la historia. O sea, en los antecedentes previos al ascenso de Hitler, todos sabemos que Alemania había sido humillado luego de la Primera Guerra Mundial Ajá. y que había ese sentimiento de reivindicación por lo alemán, etcétera, en fin. Y en muchos momentos pasa eso. Y yo creo que aquí en el Ecuador está pasando eso. Un abandono completo del Estado y asoma Noboa para... Está bien cuando es de la derecha, pero está mal y es mal juzgado cuando es de la izquierda. Nos dice Gramsci con la hegemonía del poder, con el ámbito cultural. Pero, por ejemplo, a un presidente que tiene ámbitos, digamos, progresistas, es el peor del mundo. Pero, por ejemplo, ahorita son, y evidenciamos hoy en día que tenemos tiranos en el poder, pero como son de derecha, la gente aplaude. Yo estoy de acuerdo en eso, Entonces, porque hacen por la- ejemplo, Ajá. Bukele, sin que nos desviemos demasiado del tema, ¿verdad? De lo de Platón, pero en el caso de Bukele, como es de derecha, entonces le aplauden. Vamos a repetir. Le vamos a aplauden. repetir. Amiga, Como es de Bukele, esto le es aplauden. gratis, ¿no? No, por si acaso no es gratis. Por si acaso- Ah, entonces sigue, sigue. No es gratis, tienen que consumir, si no, no. No, Entonces sí. pero es verdad. Verán, les voy a decir una cosa. Vamos a terminar esto y luego hay un espacio para preguntas en que pueden gritar lo que quieran. De hecho, luego hay un espacio para las bielas y Sí, podemos sí, ahí sí, vamos a- conversar. Antes del toque de queda. Esperemos, verás. Me encanta porque este es el apetito. Este es un momento. Ha de venido cuando- linchadas. Sí, Sí, hablando sí. de hinchadas. Sí, Entonces, sí, sí. terminabas, estabas diciendo la. Ya. Verás, yo quisiera recuperar algunas críticas de Platón a la democracia que me parece son muy aplicables al momento actual. Decías Mira. Bukele. me Ah, parece. lo de Bukele que te decía, mira, yo recojo la crítica que hace nuestro amigo. ¿Por qué? Porque cuando son autoritarismos de derecha generalmente se validan. Ajá. Y yo ahí sí tengo una crítica, no en contra de usted, que es un liberal democrático, pero sí en contra, pero sí en contra de ciertos sectores liberales que a lo largo de la historia, cuando ha existido esta ruptura entre saber si vamos por la izquierda o vamos por una derecha autoritaria, lamentablemente la gran mayoría de sectores liberales se han alineado con los sectores autoritarios Claro. y fascistas de derecha, y eso hay que decirlo también, y eso es triste. Y ahora en el caso de Noboa, por ejemplo, pasa eso. Hay sectores que en el pasado, perdón que lo saque a colación, pues le hacían mierda a Correa, porque decían que era autoritario, porque decían que concentraba todo el poder del Estado. Y ahora les ves calladitos, pero en silencio, y no dicen nada. O ven lo de Bukele en El Salvador y aplauden lo de Bukele. Entonces, Verás, ahora, pero una pregunta, porque luego, ¿cuánto puedes tú trabajar? Porque, por ejemplo, digamos, hay dos extremos, ¿no es cierto? Está Noboa acá y está, te voy a dar otro ejemplo, Ortega en Nicaragua. Y también pasa de lado y lado, ¿no es cierto? Claro, Es chistoso claro, porque, claro. porque el autoritarismo lo justificamos de acuerdo a nuestra banderita. correcto. Y lo justificamos de maneras, es como lo que pasó en Venezuela. Es fascinante que mucha gente pensaba que era imposible, es imposible reconocer que la intervención estadounidense es ilegal y que Trump es un intento de dictador mundial. Y también Correcto. puedes reconocer que Maduro es un autoritario que hacía lo que se le daba la gana en ese país. Esas dos cosas pueden ser Yo me verdad. adscribo contigo. Entonces,
¿Cómo lidia uno? ¿Cuál es la relación que podemos tener con estas figuras que se aferran a, digamos, la tendencia ideológica de un grupo? Regresemos a Platón. Platón creía mucho en la deliberación pública. Sí. Platón creía mucho en el debate, en el Ajá. intercambio de ideas. Ajá. Platón creía mucho en la racionalidad. Claro. Ajá. Y si es que uno lo extrapola, incluso con Habermas, con el tema de él, su teoría de acción comunicativa Ajá. y el tema del diálogo democrático, y podría mencionar a autores latinoamericanos como Carlos Nino, como Roberto Gargarella, o sea, me parece que es fundamental. Claro, El claro. tema del diálogo democrático es claro. Importante, ¿Para qué? claro. Para intentar encontrar argumentos racionales en medio de eso. O sea, yo no creo que el debate se agote en que o es blanco o es negro. ajá. Y ese es el engaño en el que nos han tratado de meter. Claro. Yo soy un hombre de izquierda y me considero de izquierda. Tengo muchos defectos probablemente y mucha gente que tiene más formación de izquierda me podrá criticar. Ajá. Pero eso no quita que yo, por ejemplo, critique el secuestro de Maduro, porque fue un secuestro por parte de Totalmente. Donald Trump y se apropió del petróleo, pero eso no significa que yo tampoco no deje de desconocer que había violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que había un régimen autoritario y dictatorial. Ajá, ¿Me ajá. explico? O sea, lo reconoció Petro, lo reconoció Lula en su momento. Entonces, creo que lo que hace falta es deliberar más, y de la deliberación que entendamos que se pueden obtener ese tipo de razonamientos y de argumentos, porque además, volviendo al tema de Platón, creo que lo fundamental es que seamos capaces de escuchar al otro y de que el otro pueda incluso enseñarnos. Y eso es algo que hace falta mucho en Ecuador. Yo Sí, ¿no? Con tengo frecuencia. la idea, entre comillas, de que como yo digo, entonces yo soy el único que puedo imponer. Yo tengo mi verdad. Cuando yo podría aprender del otro, y para eso es la deliberación. Yo voy con mis herramientas, Ajá. yo voy con mis armas de mi mochilita cargada para defender mi idea. Pero si en ese intercambio la otra persona saca sus herramientas y me puede enseñar algo, pues ese es parte del proceso de deliberación, y viceversa, ¿me explico? ¿Ha habido alguna vez, a ver, Mauro y Denise, en la que alguien les haya hecho... ¿Has Denise, tú peleado en redes últimamente? Yo soy señora que comenta. ¿Tú eres señora que soy comenta? señora que comenta, me encanta comentar. Soy anti de los que están a favor. Ajá, Me gusta la adrenalina de poner comentarios ajá. y que me puteen. ¿Sí te gusta que te puteen? Me encanta que ¿Cuál me fue el puteen. último comentario por el que te putearon, mal plan? ¿en qué momento los Eso aclare. Porque Todos, a mí también me gusta que me puteen, pero no en Twitter, sino en otros momentos. No, mentira, En Esa- Facebook me gusta que me escupan. que- Sí. o sea, en la intimidad puede resultar Claro. agradable que a Es uno que le, yo que a uno le puteen. Yo recibí mucho amor creciendo, entonces ahorita estoy buscando que me maltraten Ajá, ajá, sí. y es bien fácil. Creo que tengo el mismo problema. Sí. No, o sea, sí, a mí me gusta, yo no debato en cosas que sé que otras personas pueden tener argumentos. Ajá. A mí me gusta debatir así como que, ay, ¿por qué ese man se vistió así? Es como, ¿Te gusta? En la Met Gala vi que tenías muchas opiniones. tengo opiniones de la Met Gala, Tenías opiniones fuertes al respecto. sí. tengo opiniones de... Sí, o sea, no, yo comento cosas así como súper cualquier cosa. Mira, no, a mí, Mauro tiene, creo que las opiniones más controversiales que tiene Mauro Andino Sí. no son de política. Mauro, a ver, ¿tú eres del Quito? No, por favor. Hable en serio, por favor. Yo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, con tatuaje aquí en el brazo, desde los 15 años de edad. Por favor, por favor. Por ¿Cuál es- favor. ¿Alguna vez te han funado o te han caído por alguna opinión de fútbol que hayas dicho así? Sí. ¿Qué No así funado a hacerme mierda, pero sí cuando he comentado de fútbol, que comento mucho, de hecho. Durante los últimos meses me he frenado muchísimo Deberías, loco, por es algunas momento. circunstancias que Es mi padre momento. conoce. Pero yo enfermo por la liga, o sea, Sí. sinceramente. Entonces era de los que tuiteaba y comentaba y al equipo le hace falta esto y que ni sé qué, y me sentía dirigente sin haber puesto un solo centavo, ni haber puesto las garantías para armar el equipo, pero yo dirigente me sentía. Eso me encanta. Pero yo no, yo hincha a muerte de la liga, hincha a muerte de la Sí. liga.
Me encanta Pero esto sí me han golpeado, de me han las golpeado. opiniones que uno tiene de temas que no aporta, o sea, que no ha aportado en su No, vida. ya, pues gracias. Yo de fútbol algo sí sé. Sí, no, digo como... Porque, es como yo nunca he aportado en cosas que tengo full opiniones. Y por eso dije hace un ratito, pero creo que no se escuchó. Las opiniones son como la foto de un pene. ¿Qué? Espérate. Las opiniones en internet son como la foto de un pene. Nadie te las pidió. Y cuando te llegan es como, verga. A menos que sea una muy buena opinión. Que sí hay. Sí hay, estoy seguro. Estoy hay. seguro que debe haber, o sea, debe haber. De repente es como... interesante opinión. Como- Sí pasa eso. Como Sí qué pasa excelente eso. foto me acaba de Sí, llegar. A mí, ¿sabes que a mí sí me han mandado fotos de pene? Sí. Hay como una A mí no tantos, güey. No, yo el otro día me di cuenta de que con todo respeto, con absolutamente todo respeto, esto no es comentario sobre la comunidad LGBTQ+, pero sí que muchos hombres quienes hemos recibido fotos de penes, es más que las mujeres. Estábamos conversando. ¿En serio? Sí, las mujeres a nuestro alrededor. Yo no he recibido tantas Sí, fotos. yo de para pene. mí es un mito las fotos de pene. No, sí No me han llegado. mandado a menos que ruegue, así como ya, porfa, ya. Pero yo sí he recibido fotos de pene que no puedo no ver. Es como... Es como, dices, no, dices como, esto es como, debo estar presente en este momento en la existencia. Este es el mundo sensible. Sí. No es el mundo Claro. ideal, pero es el mundo sensible. Sí, es como coleccionar cromos, ¿no? Coleccionar cromos. Oye, Es pero, algo que nunca a puedes ver, borrar. yo quiero, si cabe la expresión, ser un tanto provocador en este ver, momento, volviendo al tema dile. que hemos hablado. A ver, porque yo sé que se deriva de un montón de aristas, hasta de fútbol, ya hablamos de este momento. Pero dilo. Pero, a ver, Platón hablaba del gobierno de los reyes, filósofos, ¿Quién es expertos. Gracias. Ya sabe que uno es persona de no negar. Entonces, ya. Yo tengo ahí la mía, pero... Entonces, a ver, ¿sería mejor un gobierno de expertos o sería mejor un Esa es mi gobierno pregunta. donde el pueblo se pronuncie? Por eso pregunto, no estoy adscribiéndome a ninguno de los dos modelos. Y por eso te hablaba de ese otro autor de hace un momento, de Jason Brennan, En contra de la democracia, que habla de la epistocracia, dice él. Epistocracia. Epistocracia es el término que usa. Ajá. Y me parece que recoge mucho de estas cosas de Platón. Y él dice, es que en el mundo deberían decidir los que efectivamente estén interesados en los asuntos públicos. No los que no. Y te pongo solo un ejemplo que este man ponía que realmente sí te mueve el piso. Este man decía, es como que usted le esté dando las llaves de su vehículo a una persona que no sabe manejar. Ajá. Y usted se sube ahí con 30 personas más y usted, a pesar de que no sabe manejar, le da las llaves porque simplemente le cae bien o le gusta. Como el transporte Y les público, lleva Quito. Claro. y le bota al abismo. ¿Usted haría eso? Dice este autor. Pero eso y te claro, es eso- algo que te mueve. Pero también desde el tema de la representación y desde el, digamos, de la voluntad soberana del pueblo para tener legitimidad, ahí entramos en otra discusión. Entonces, por eso pregunto, solo para ser un poco provocador, ¿gobierno de expertos, gobierno elegido democráticamente? ¿Tú O sea, Mauro, tú nunca le has dado la llave después de una fiesta, la llave del carro a tus panas y terminas en la playa. No creo. Ahí está mi padre, ahí está mi padre. No Ahí está mi creo. padre. Sí. Pero esperas que sepa manejar. Debo confesar ante este podcast que mi padre sufrió mucho cuando yo era joven, de verdad, sí. Pero nunca le di problemas en los estudios, eso sí. Nunca le dices problema. Sí, jamás. Te aprendiste Platón. No es que me aprendí, pero digamos que nunca le di líos en ese En los tema. estudios. Oye, pero ¿tú qué preferirías? O sea, porque uno dice, a ver, preguntamos, pero dice, ¿dónde me siento más seguro? ¿Cuál es mi espacio seguro? ¿Es este gobierno de expertos o sí siento que lo que funciona más para... Voy a tomar la salida fácil A y me ver. van a decir, ay, este tibio socialdemócrata, Tibio, capaz tibio, que me tibio. van a decir. Ya, yo, la verdad, sinceramente, yo preferiría, a ver, sí es verdad que la técnica es importante, Ajá. sobre todo en determinados temas. O sea, yo no creo que, por ejemplo, en temas petroleros, en temas, no sé, pues de política macroeconómica, todo el pueblo pueda participar y decidir. O sea, yo sí creo que ahí sí se necesita un conjunto de expertos que, ojo, no es que están desideologizados. Igual ese equipo de expertos tienen una ideología.
para hablar sobre esos temas tan técnicos, tan pantanosos. Necesitas un equipo, pero eso no quita que también necesites de legitimidad democrática para sostener esas decisiones. Y creo que al final del día el pueblo no necesariamente solo debe expresar su decisión en las urnas, que creo que ese es un error de la democracia representativa, porque nos han hecho creer que un voto representa toda la expresión de esa persona. Loco, cuando alguien vota en elecciones, no vota porque esté de acuerdo completamente por Daniel Noboa, ni vota porque esté completamente de acuerdo por Luisa González o por cualquier actor. El voto es apenas una señal, una expresión de decir, algo que a mí me representa encarna esta persona, pero no todo. Entonces, hay que ir más allá de la democracia liberal en términos del voto. Y creo, cierro solo con esto, que deberían existir espacios y hay que recuperar esta lógica de la participación en comunidad en cosas tan pequeñas. Ustedes me dirán, ay, qué iluso, ingenuo. Cosas tan pequeñas como, a ver, en el condominio. Chucha, nos vamos a preocupar por lo que pasa aquí en el barrio. Si vivo en un sector popular donde hay una escuelita alrededor, a ver, preocupémonos, vecinos, sobre cómo está la escuela ya. Si no está el Ministerio de Educación atendiendo bien a la escuelita donde van todos nuestros niños, entonces hagamos los oficios al Ministerio de Educación para que atienda. ¿Me explico? Ajá. Esos asuntos cotidianos que al final del día te van a fortalecer en tu participación cívica y vas a estar mucho más comprometido con los asuntos públicos. Pero ¿no te parece, por ejemplo, que la asamblea debería ser ya este espacio de expertos? O sea, ¿tú piensas que según esto deberían reformar la asamblea para que sea un espacio de expertos? O sea, ya tenemos un cuerpo que legisla. ¿No debería ser un espacio de expertos? ¿O sientes que tiene que ser representativo también? Tiene que ser representativo absolutamente, lo cual no significa que no tengan equipos de expertos. Es decir, siempre creo que hay que tener un equilibrio. A ver, ¿por qué la representatividad es importante? Porque si solo tuviéramos expertos, yo te digo algo. Llega un economista que trabajó en el Banco Mundial, en el FMI, y le pasan un proyecto de ley para hacer una reforma al sistema financiero. Loco, no solo la técnica es importante. Tienes que tener a alguien que represente a los sectores de clase media, a los sectores populares. ¿Cómo le va a afectar a la clase trabajadora? ¿Cómo le va a afectar al mismo sector empresarial? Pero ahí, imagínate Y esa no es gente técnica, claro, pero es gente que representa intereses. Y esa representación de intereses tiene que plasmarse, por ejemplo, en un proyecto de ley, en una política pública. Lo que yo te digo es, tiene que ser un trabajo articulado. La representación a mí me parece fundamental. Por ejemplo, si es que vamos a hacer una ley de soberanía alimentaria para analizar sobre temas de producción agrícola, loco, si solo va a estar un técnico que se graduó en la Zamorano y no está un líder indígena ahí que represente a las organizaciones sociales de abajo, ¿cómo va a interpretar ese man de verdad lo que siente la gente de abajo? Y alguien que represente a la gente de 18 años... y su a los dibujantes. A los dibujantes de 18 años. No, al pibe que está ahí dibujando. Yo vi su rendición de cuentas y me pareció... Oye, pero no es culpa de él, ¿eh? Créeme, pero ni siquiera es culpa de él. Ahí hay una frase fuerte, grotesca, que dice que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de tragar. Perdón. ADN le puso. Sí. ADN le puso. Le puso la mamá de él. Le puso el Egne Recalde. Tal vez. Perdón, chicas, perdón. Tal vez piensas que ahora un voto es un like. A ver, algo que, volviendo a Platón, el que criticaba, por ejemplo, que la elección de los representantes en términos democráticos puede ser a través de las emociones. Me explico, y ahí hay otro ejemplo, muy clásico, muy actual. Si uno sufre un accidente de tránsito, a ver, esperemos que no suceda, esperemos no suceda. Salimos, alguien sufre un accidente de tránsito y sufre una fractura. Bueno, uno esperaría ir donde el médico más guapo, como Daniel, o donde el médico más carismático como Correa también, por ejemplo, o preferiría ir donde el médico que independientemente de esas características
sea o no sea carismático, sea o no sea guapo, pero que sepa sobre lo que va a hacer. ¿Uno a dónde iría? Voy donde el homeópata. Sea serio, sea serio. Ninguno de esos. Solamente. Uno Va va donde el médico que sepa. Entonces, creo que en ese sentido también hay que valorar el tema técnico. No estoy diciendo que la legitimidad de la representación deba acabarse, ni que sea solo un gobierno de la tecnocracia, pero sí creo que es fundamental en ese sentido también articular ambas cuestiones. El problema de este país es que todo queremos verlo en blanco o negro. Mauro, no hay matices, no hay grises. Y Mauro, una pregunta. Tú como persona, porque, a ver, yo lo que me llamó la atención de este tema, de este Dominique Serrano, es... Dominique Serrano. Que fue como un tema que en la Asamblea Nacional de Ecuador se generó mucha polémica porque se le cachó dibujando en la comisión era Progen, ¿no es cierto? El tema. Pero no es dibujar. Para mí, el problema no era que dibuje. Yo dibujo para poner atención. Sí, ajá. ¿No te pasa que a veces tienes dibujitos así de Star Wars? Voy a ser absolutamente sincero. Ajá. Creo que el tema no pasa tanto por el hecho del dibujo, Ajá. sino por el hecho de saber que su organización política fue irresponsable al colocar un actor que no estaba preparado para asumir esa responsabilidad. Claro. Yo de hecho ni siquiera critico el dibujo. ¿Quién no ha estado de pronto haciendo garabatos ¿Alguien ha visto ahí? el dibujo que era? El dibujo era este personaje de... es una película de Marvel, la que tiene el mapache. Guardianes No de he la visto, Galaxia. no he visto. Rock, sí, Groot. Pero me parece que eso no es lo de fondo. Lo de fondo es cómo le eligieron para que sea candidato sin tener la preparación adecuada. Y ese es un problema, ahí vamos a caer Pero en él entra términos como institucionales. como representación, o ¿Cómo sea, se como eligen? representatividad. Ahí es un tema institucional, vamos a caer en análisis, cómo se eligen los candidatos, hay o no hay democracia interna, se garantiza o no la militancia, se garantiza o no la formación política. Es un problema más bien de incentivos institucionales y de una serie de reglas a nivel legislativos que deberíamos discutir sobre eso. Pero creo, y otra vez quiero volver a Platón, porque sí había temas interesantes ahí. A mí me encanta estar Mira. así como... Es mejor facilitando esto que yo. Mira, Gira la cámara. Platón hablaba, por ejemplo, de la búsqueda del bien común y de la justicia. Y creo que eso se debe extrapolar a los tiempos actuales. Algo que se ha perdido, la búsqueda del bien común. Yo ahí sí lo digo abiertamente. El neoliberalismo ha sido un sistema más que económico, un marco ideológico que te ha hecho creer desde tu mente a través de una dominación constante a nivel mental que, por ejemplo, el bien común no es importante, sino que lo que debe primar es el interés individual. Si yo crezco, si yo hago plata, el éxito. Ajá. El resto, que se vaya a la mierda y que se joda. Hay que recuperar estos valores, el bien común, el interés colectivo, no priorizar el servicio público como una herramienta para enriquecerte. ¿Y qué piensas tú? Y creo que eso se lo puede hacer. ¿Y de verdad. qué piensas tú de...? Espérate. Ya vamos a las preguntas. Tenemos un rato más y ya vamos a los más que una pregunta es un comentario. ¿Qué piensas tú de... Me parece que es del taoísmo o alguna teoría así como de Asia, que habla del crecimiento individual para el bien común. O sea, si todos crecen juntos hacia el mismo lugar, pero tú te enfocas en ti mismo y tu vecino también, hay un crecimiento colectivo también. Hay un libro que se llama Poder y Progreso, que no me acuerdo los autores, pero si usted lo busca, Poder y Progreso, lo va a encontrar, y habla de algo de lo que tú mencionas que lo definen los autores como prosperidad compartida. Ajá. La prosperidad compartida implica que todos podamos crecer, no en igualdad de condiciones, porque eso es imposible, porque además si tú garantizas igualdad de oportunidades, es obvio que todos van a poder crecer, pero al final del día, el crecimiento dependerá también de las decisiones que cada uno toma. Entonces, Claro. Lo importante es garantizar que existan igualdad de oportunidades y que una sociedad tenga un sistema donde exista, insisto, ¿Cómo se llamarían esos prosperidad compartida. En términos ¿Son ideológicos, socialistas, dirías tú? Hay muchas categorías. Mira, algunos los podrían llamar socialismos democráticos como Piketty,
otros los podrían llamar como socialismos liberales, tal vez un poco más anclados en el estado de bienestar europeo. Pero yo te digo, y voy a ser lo más pragmático posible a costo de que alguien saque y diga, es que si ven, este man no es así de izquierda. Yo sí creo que hay ciertas cuestiones, pero el socialismo también tiene cuestiones reales. O sea, Marx no se equivocó en muchas cosas igual. Claro. O sea, en el tema de la plusvalía, en el tema de que la fuerza de trabajo del obrero era lo que hacía reproducir el capital. O sea, eso son cosas que están comprobadas. Ahora, creo que sí hay cositas por ahí que podemos sacar. Si tú me dices a mí, lo que más se acerca a lo que yo me identifico, socialismo democrático. Socialismo democrático, no la planificación centralizada de la ex Unión Soviética ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Tú crees que países como Finlandia, Noruega, Suecia son socialistas? Yo creo que son países socialdemócratas, que no es lo mismo que un socialismo democrático. Sí, por supuesto. Fíjate cuán ateniense es esto, ¿no? Claro, Como Sócrates. ahora sí. Vean, así era la democracia ateniense en el Ágora, así era. Ahora. Si hay demasiadas mujeres aquí. Sí, por favor. No, mentira. No. Es mejor que Atenas. Claro, Sí, porque sí, hay sí, un sí. borracho. Sí. Hay 3 borrachos. O sea, yo te digo, incluso hay temas, por ejemplo, a ver, mucha gente dice en China, es socialismo de mercado o como ellos llaman, socialismo con características chinas. Algunos dicen es un capitalismo de Estado. Pero los chinos, por ejemplo, nos han enseñado que la planificación para el desarrollo es fundamental. Claro. Ellos hacen planes quinquenales desde hace como más de 40 años. Y eso les permite tener un horizonte. Aquí en Ecuador ya no tenemos planificación, eliminaron las empleadas. Loco, tú hasta en tu familia planificas. Dices, a ver, las vacaciones son de aquí en un mes del feriado. Hay que planificar. Aunque capaz que aumenta un día más, pero igual planifiquemos para ver a dónde nos vamos. No hay planificación. Yo ya planifico considerando el día adicional, la verdad. ¿No ves? ¿Sí ves? Yo siento que es súper claro que Noboa es presidente millennial, porque creo que pensaba que el trabajo era remoto, porque nunca, O sea, nunca está, es como... todo pensó que era en línea, automatizado y todo lo demás. Y a mí no va a ser que Carondelet sea un coworking, eso va a ser como su... Sí, su pero, gran- o sea, Oye. algo que él no entendió es que el gobierno debe ser el de los mejores, o sea, eso no me cabe la menor duda, o sea, eso platónico no es en ese sentido. Mauro, hay un elemento, y ya para ir cerrando, hay un elemento muy interesante de este trauma, que dije, el trauma de Platón, porque Platón habla mucho de Sócrates. Es interesante el tema de como la autoría, porque el man, la República es un montón de citas de Sócrates, de su maestro. Entonces el man hablaba... Es chistoso porque Sócrates no creía en la escritura y decía, yo no voy a escribir, no escribió nada. Es como un poco... Platón le dio escribiendo Le todo. dio escribiendo, es un poco, era el chat GPT de Ajá, Sócrates. ajá, ¿no? Simplemente un poco explotando a su Sí. estudiante. Y era un poco sí, como Platón era como hablar con ChatGPT, o sea, él tenía conversaciones con Sócrates, pero en su mente. En su mente. sí. Básicamente como lo que yo hago con ChatGPT. Yo soy la primera que va a caer cuando suban las máquinas. Porque le O sea, insulto, todos tus le insulto stand-ups todo. van a ser hechos con inteligencia No, sí he artificial. tratado, Mauro, y no funciona. El man no cacha de No cacha comedia. nada, no cacha nada. No, la No inteligencia cacha. artificial- No tiene el mismo sentido del humor. No cacha de comedia. Es así como un niño autista. Ah, ya. Sí. Está Sí, bien. te dice, verás, Hasta ahí. No digas nada más porque nos pueden funar, por favor. Eso sí. corten, eso Hasta ahí. Eso sí puedes editar, por favor. sí. Ese va a ser. me encanta. Yo acabo de criticar eso para la audiencia, por favor. El pobre Claro, Mauro yo está estoy- como verga. Sí, Yo estoy acabo buscando, de yo criticar estoy eso. buscando una funda y el Mauro está huyendo. Sí, de yo- la funda. Pero sí, era como estos diálogos, ¿no? Estos intercambios constantes y eran descripciones de los diálogos de Sócrates, que sí debe haber sido un poco insoportable, porque se las pasaba, o sea, no podías decirle nada, así que, digo, qué linda película, me gustó la película, y Sócrates era como, ¿qué significa linda? Es como hablar de cine. ¿Han visto? Han hablado de cine con un estudiante de cine. Y es lo peor del mundo. Porque le dices, oye, me gustó Hamnet. Me gustó. Y es como, bueno, Hamnet ha sido criticado porque no está en verdad adherido al... ¿Qué la verga?
Pero Sócrates molestaba mucho y molestaba la razón por la que finalmente condenan a Sócrates y por la que Platón queda así de afectado es que esta democracia ateniense, que en teoría se diferenciaba del militarismo espartano, decide conjuntamente juzgar a Sócrates, no le dan chance, o sea, hay la apología de Sócrates en la que Con un tribunal popular. Un tribunal popular. Que me hace acuerdo lo que hace el MPD a veces acá. Exactamente. Un tribunal popular para juzgarle a Lucio Gutiérrez, decía, o a Exacto. Daniel Noboa. Exactamente. Y Pero el es esa lógica, la verdad, hay que darles ese mérito, es esa lógica de la democracia ateniense. Y el pobre Sócrates, lo que admira a Platón es que su maestro no sucumbe y no se victimiza y no pide perdón y sigue haciendo preguntas. Les debe haber jodido tanto. Porque dices que corrompo juventudes, pero ¿a qué te refieres con pedofilia? No, caché. Mientras les mostraba el abdomen, ¿no? O sea, Danilo Carrera, Danilo. medio parecido a Sócrates, así. Me voy a ganar un juicio y mi padre no me va a querer defender. ¿Sabes qué? Más bien aquí se termina el podcast. No, lo que pasaba en Atenas es que todos los niños buscaban un sugar. Sí. Bueno, entonces sigue cuestionándose y haciendo preguntas y para Platón hay esta idea que se queda en su cabeza de que es como una sociedad democrática puede odiar y juzgar y perseguir a quienes le obligan a pensar, ¿no? Es esta idea. Y ya para cerrar también, siento que Mauro, tú, una de las razones por las que te respeto tanto es que te he visto enfrentándote a tu propia trinchera. Y eso no es fácin. Ya sé qué me vas a decir. Eso no es fácil, pero no, Gracias, ¿cómo ha amigo. sido esa experiencia? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha implicado tener que decir, yo no estoy de acuerdo y esto puede significar pérdidas en mi, digamos, porque a veces nos olvidamos de la política. La política siento que más que ideas es pertenencia. Nos olvidamos de que la política también genera comunidades y en base a eso vamos tomando decisiones y replicando discursos porque es pertenecer, estoy aquí. Y tú has logrado, en ese sentido, que predomine la razón por sobre estos otros ámbitos. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti de tener que enfrentarte y dar la cara y decir, no estoy de acuerdo y lo siento, pero... Buena pregunta. No esperaba que me plantees esa. Y al final, ya luego de 3 bielas, ya. A ver, ¿Qué diría Ha sido Platón? personal. yo creo que lo fundamental para mí, hablando a título personal, es el tema de la coherencia. Ajá. Si es que uno defiende ciertos principios, ciertos valores, creo que uno debe ser consecuente con eso. Si yo critico el autoritarismo de Noboa, yo no puedo callar ante otros tipos de autoritarismo por más que enarbolen la bandera de la izquierda. ¿Me explico? O sea, y creo que eso para mí es fundamental. Que eso me ha costado políticamente. Podría atreverme a decir que me ha costado incluso candidaturas, que me ha costado espacios políticos. Pero yo soy así, no voy a cambiar en eso. O sea, yo por un tema político electoral, yo no voy a sacrificar algo en lo que yo creo fervientemente, porque luego no tendría cara. No sé si hay otras personas que pueden hacerlo. Yo no tendría cara para luego salir y decir, es que por conveniencia ahora sí creo en esto. Ajá. ¿Me explico? Pero al final del día creo que esa coherencia también sirve para agitar otras mentes. Creo que sirve para agitar otras conciencias, para agitar el pensamiento crítico. Yo estoy convencido que hay mucha gente dentro de las corrientes donde yo he militado, donde tengo muy buenos amigos, donde tengo muy buenos compañeros, que piensan lo mismo que yo, pero de pronto no se animan a decirlo. Pero esto es importante, que alguien lo diga. No estoy diciendo que soy el único, yo creo que hay muchas otras personas más que lo hacen igual, pero creo que por ahí va la línea y creo que lo seguiré haciendo, o sea, en Muy eso bien. no voy a cambiar. Me gusta. Buenazo. Denise, tú te has dado contra... Bueno, ¿ibas a decir algo? ¿No? Te ¿Qué has me dado ibas a- contra tu propia trinchera. ¿Contra quién? Contra mi propia Yo no tengo trinchera. Síganme para tener trinchera. Consígame para tener. Ok, entonces este es el inicio del segmento. Más que una pregunta, este es un Esto es un comentario. comentario. Yo solo, antes de empezar No, con el pregunta segmento, fue, yo pregunta. quiero preguntarles a ustedes que están súper entusiasmados, ¿cuántos años tienen? 27 y 30. Ah, no son, yo pensé que eran súper más jóvenes porque todavía les veo así como que con ganas de vivir, ilusionados con la vida, ajá, con full opiniones, me encanta. Sí. Ajá.
Continúa. pero tienen el fuego de la Sí, juventud. tienen el Eso fuego es de la la pregunta. Había aquí estuvo la pregunta, luego Perro. También no sé si por acá tienen más que una pregunta, un comentario. La pregunta. Si era una pregunta lo que hiciste, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta cuál es? Bueno, el tema de conversación hoy es Platón, ¿no? Buenas noches con todos. ¿Cómo podemos aplicar ciertas filosofías, pensamientos hoy para que nos garantice una buena política, lo que es hoy en día el Ecuador? ¿Cómo podemos aplicar pensamientos de Platónico. Platón para Platón, tener la una política buena del Ecuador? política ahora. Claro. No, yo, la verdad, Es mentira. yo la verdad me levanto. Que por no favor. voten las En tiempos de mujeres. Platón, Lenin Moreno no hubiera sido. Salga acá y diga que era chiste. Salga acá, párese acá y diga que era chiste. Salga acá. No, era chiste. O sea, Un mal básicamente- chiste, por si acaso. Un mal chiste. Si no, luego nos van a funar por el chiste de Fernando Villavicencio. Yo creo que traumatizamos. Sí, a Pablo. Sí, está muy traumado. Sí, yo me sentí Y feliz los luego dos de tuvimos- eso, me los sentí dos así tuvimos como en que Sí. un stand-upero, me sentí así bacancísimo y luego veía las redes sociales y chucha. No, pero sí te dieron mucho amor al inicio también. Sí. ¿Cómo? Tú Te dieron tienes mucho full amor. fans, Mauro. Ay, qué lindo Yo creo que es. tú serías como un Platón, así. A ver. Full fans. Sí. Ah, ya. Bueno, ya, a ver. Entonces, ¿qué eh, sacas para la...? A ver, yo sí creo que, por ejemplo, este tema de que servir a la polis debe ser algo súper idealista, lo más idealista que puedas. De hecho, el propio Platón pensaba que el gobierno ideal, que era esto del gobierno de los sabios, era casi imposible, pero él siempre decía que ese debe ser el horizonte. O sea, aunque no sea posible, que sea el horizonte para ir caminando hacia eso. Y entre otras cosas, hay ciertos principios que a mí me parecen geniales. El tema de no pensar en enriquecerse uno mismo, no pensar en favorecer a los grupos que a uno le rodean, sino tener esa vocación en verdad de servicio, que hoy es tan difícil, en verdad. O sea, parece hasta ingenuo lo que estoy diciendo, pero eso trasladado acá creo que me parece fundamental. Tú, Denise, que... Bueno, yo creo que también hay que rescatar un poco fuera de la política el pensamiento que tenía Platón de sus ideas como más hacia la existencia, no sé. Y yo diría como que sí, sean así como... Piense... Sí, pero aparte del tema específico, estoy hablando como que del pensamiento como tal. Más allá. Ajá, como piensen en esto de la realidad. ¿Qué es real, en serio? O sea, como yo creo que eso se podría rescatar. Pensar en la realidad, pensar en que, ajá, si me está mintiendo, el man, le bloqueo. El Ajá. TikTok. Sí, el TikTok, Ajá. como... Sí. A mí algo que me parece muy interesante y lo que nos olvidamos es que todo lo que sabemos de Sócrates nuevamente es por Platón. Hay una gran frase que se hizo ya un poco, se ha hecho un cliché, ¿no? La de solo sé que nada sé, que es la frase con la que Sócrates responde, con el oráculo dice, me encanta que él está como yo sé eso. Yo sé, ¿sabías? Yo sé lo que estás diciendo. Yo solo sé que no sé. Yo sé, yo sí sé, yo no sé, yo sé. Es lo único que todo el mundo sabe. Yo sé, claro, todos saben, todos están como... No sé por qué está hablando de Sócrates cuando nosotros sabemos de Sócrates. Pero Sócrates, ¿qué dice? Dice, le pregunta el oráculo, digamos, dictamina que el hombre más sabio en Atenas es Sócrates, y Sócrates responde como, yo solo sé que nada sé, de forma muy irónica. Y hay algo, pero algo muy valioso en esta idea de que el hombre que hace preguntas reconoce que es un imbécil. Y que tal vez lo más sabio que podemos hacer en la vida es reconocer que todos somos medio imbéciles. O sea, que tal vez la manera en la que una sociedad puede funcionar es cuando no estamos solamente... La política también es la imposición de nuestra idea de verdad. Y la idea de verdad está aferrada a que nosotros tenemos la verdad. Cuando uno dice, yo no tengo idea de un montón de cosas... Ajá, Mauro, estamos, a mí me estamos hablan en de la economía. caverna. Sí. Y yo entrevisté a Pablo Lucio Paredes y a Pablo Dávalos. Uno después de los otros, y con los dos estuve de acuerdo. O sea, con los dos estaba... A mí eso me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, porque tienen tantos... Sí. Empiezan a darte números y te dicen, es que lo que pasa con el déficit... Y uno, tienes toda la razón, Pablo.
toda la razón. Es que es de cavernícola cerrarle la puerta a Estados Unidos. Y luego estoy con Pablo Dávalos y es como, es que los Estados Unidos son la causa de todos nuestros problemas. Entonces, porque no sé de economía. Pero cachas que para eso sirve la deliberación. Claro, y el preguntar y hacer todo. preguntas. Claro. Entonces creo que la gran sabiduría que viene de Sócrates mediante Platón es esta idea de que hay que, tal vez lo más sabio que podemos hacer es reconocer nuestra ignorancia. Y hacerlo activamente, Sí. activamente. A mí me gustaría comentaristas políticos de vez en cuando en Hora 25. Así como, no tengo la más puta idea. No sé. ¿Y qué hacemos con no tengo la más puta idea? Pero eso también es Desconozco el por, particular. pero eso también es por los egos y las vanidades de los actores políticos y de los actores comunicacionales que piensan que se lo saben todos y asumen que reconocer que no saben algo les va a hacer mierda. Claro, Cuando no es así, no. yo creo que la gente, incluso te digo desde el punto de vista político, quiere actores políticos más humildes. Que cuando uno no sepa algo, cuando se equivoque, diga, chucha, no sé, o sea, no conozco todo. No sé. Perro, tú tenías... Repítame la pregunta. Ok, muy. Esperemos. A ver. Me quiere hacer quedar pésimo en televisión nacional. Cuéntame. A ver, estamos muy bla, 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 las ideas y los conceptos, pero aterrizando un poco. ¿Tú crees que Platón tendría Tinder? No. Entonces preguntaron, bla, 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 ideas, conceptos, Platón tendría Tinder. Platón tendría Tinder. A ver. Yo creo que tendría Bumble, porque él esperaría que le escriban primero. A El ver, man ni cagando. y de lo que entiendo, lo que me contó un amigo. Tendría Grindr porque era de Atenas. ¿ya? Y además, siento que por la dinámica Tinder es la democracia y Bumble Claro. son los sabios filósofos. Yo creo, ¿no? Bumble es como una democracia, pero en el De matriarcado. expertos. Sí. Ajá. Sí, yo creo que Bumble es eso, es una democracia en el matriarcado. Entonces, por eso es más chévere. Si tú sales de una cita de Tinder y una cita de Bumble, la de Bumble te va a ir mejor de ley. ¿Crees? Sí, Yo sí. estoy 100% Pues, segura. Sí. Sí, porque ya haces... A veces una hace match por ego, ya. Estás así medio deprimida. Entonces empiezas a hacer match. Si es que el man tiene la potestad de escribirte primero, ya no hay segundo filtro. En cambio, si es que tú ya se te pasó el bajón y dices, a ver, ¿con quién matché, en verdad? Y decides a quién escribir. Eso es una democracia en el matriarcado. Mira, ahí está. ¿Tendría Bumble? ¿O Platón. tendría Grindr? No, última palabra, Platón tendría Grindr. Y sería tal vez un poquito pedófilo, Para ¿no? citar un chiste, creo que es de Belén Papayas. No sé, creo que es Grindr. O considerando Grecia tendría Kinder. Kinder. No es mi chiste. Debo decir eso que esto no es Es de mi la chiste. papayas, Es de papayas, Belén o la papayas. Así como tú te asustas con no, me van a funar. Entre comediantes es como dices una observación que otro comediante dijo y es como, este man vale ver. Entonces, no sé. No es mi chiste. Solo estás citando. Solo estás estoy citando. citando. Papayas, Belén. 2000, no sé cuándo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Más que una pregunta, este es un comentario por allá. A ver, si... Qué gran pregunta. Si tuvieran que sugerir modificaciones al modelo democrático del país, ¿qué sugerirían? A mí me van a funar por lo que voy a decir. A ver, dilo. Pero como dijo Lenin Moreno, necesitamos un mejor pueblo. Ya con eso cerremos el programa. Ya. Así que yo cerremos diría el- monarquía. No, yo defiendo. Aquí Así estamos. que yo diría monarquía, pero tiene que ser una reina. Tiene que ser una reina. Estoy viendo Game of Thrones por primera vez en mi vida. Estás yo- llamando, y esta es la persona para... Y yo diría, ¿cómo se llama la chica pelirrubia que nunca... Khaleesi. Así, una así, No, Khaleesi. una así, con dragones. Eso tiene, porque Vea necesitamos... usted. Eso, matriarcado. Eso Yo quiero. tengo una propuesta que la hizo Martín Caparrós. Bastante
sugerente, bastante incisiva. Él decía que tal vez deberíamos pensar que para mejorar la capacidad de decisión de los electores, se deberían generar incentivos económicos para la gente que decida leer los planes de gobierno de los candidatos. Entonces, pero que lean los planes de gobierno y que luego vayan a rendir pruebas sobre los planes de gobierno. Que hagan Y un si, podcast. y si aprueban los planes de gobierno, entonces determinado incentivo económico para poder fomentar que la gente efectivamente se involucre en los asuntos públicos. Es lo caso, es la verdad, la primera persona a la que le he leído eso, pero lo propuso Caparrós. No es idea mía ni nada por el estilo, pero me pareció a lo bestia y puede ser una opción. Tal vez en nuestro país todavía no estemos preparados para plantear eso, ¿no? Además, hay que recordar algo y con esto cierro, la democracia siempre cuesta. La democracia tiene costos, la democracia no es barata. Eso es lo peor que podemos pensar, la democracia tiene No la costos. consigues en Tenmu. No, jamás. Capaz ahorita estamos en Jamás. democracia de Temu. Esta es democracia de Temu. La democracia. No, la democracia de Temu es como la de China, un capitalismo escondido en... Y barato. Y barato. A ver, sí. Ah, Sí, es ya. cierto. Una más, más que una pregunta, es un comentario. ¿O ¿Ya? Ya, tengo Vamos. una última pregunta ¿Ya? Él para... tenía rápido. full preguntas. Me quedó. Ya. Quedó. Y con esto cerramos, Mauro. En el mundo de las ideas, el equipo, no pienses en países. Saca de cualquier país. El mejor equipo para el mundial. ¿Quién queda campeón? ¿Cuál es el equipo Sí, sí, sí. perfecto mundialista? Yo creo que el favorito es Francia. Ya. Es Francia, equipazo, tiene jugadores, no solo en el París, Saint-Germain, tiene jugadores en el Liverpool, tiene jugadores en el Real Madrid, en el Manchester City, jugadorazos. Luego de Francia, creo que vienen ahí como que pegaditos Argentina, Portugal y España. Son mis 4 favoritos. Argentina, Francia. A ver, Francia el favorito. Luego Argentina, Portugal y España. Ahí pegaditos, pero pegaditos. O sea, creo que son los 4 ahí favoritos del Mundial. ¿Hasta dónde llega la tri? Ecuador. Y yo creo que vamos a llegar hasta cuartos de final. Y creo que va a ser nuestra mejor presentación. ¿Messi o Ronaldo? Messi. Aunque sea medio vendido a Trump. Pero desde el punto de vista futbolístico. Pero siempre maradoniano, eso sí, en ese sentido. Siempre maradoniano Nada desde el que punto de Messi vista cambie. ideológico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, qué Gracias. gusto tenerlo. Gracias. Un aplauso. Sirviendo. Salud, Salud. Mauro Andino, Denis Rosero. Denise Rosero B.